Este no es un podcast solo sobre comida. Tampoco lo es solo del peso. Es un podcast sobre las historias que construyeron ese cuerpo. Bienvenidos a los kilos que supimos conseguir. No salir en las fotos, evitar ir a la pileta, comer incómodo cuando alguien mira. Muchas decisiones cotidianas no tienen que ver con hambre, sino con la vergüenza. ¿Cuánto pesa en tu peso la mirada del otro? ¿Y en qué momentos empezamos a esconder el cuerpo para sentirnos más seguros? En este episodio hablamos de exposición, comparación y autoexigencia, y de cómo empezar a recuperar espacios, soltando un poco la mirada ajena para habitar el propio cuerpo con más libertad. ¿Te pasa que las personas te dicen que no se quieren sacar fotos o que no tienen espejo en la casa? ¿Lo escuchaste alguna vez a eso? Si te soy sincera, no. Pero sí escucho mucho. Me vi en la foto de tal evento y quedé espantada. Y no me reconocí, te dicen muchos. No me gustó lo que vi. No se identifican con esa imagen con la que se encuentran en la foto. Bueno, quizás ese es la desprecian. El trasfondo. Pues sabes que dentro de lo que se da en la consulta nutricional, que como dijimos en el primer capítulo, la alimentación es un acto cultural con otros atravesados por la cultura, el marketing, las historias. Mucha gente en algún momento te va contando momentos donde siente la mirada del otro o la propia mirada en esto de no me voy a comprar ropa porque una vez tal vendedora me dijo algo que me dañó mucho, no tengo espejos en casa para no verme, tengo intimidad con la luz apagada siempre, no salgo en las fotos, o si salgo en las fotos busco que haya alguien adelante, no voy al gimnasio. Sí, esto de no voy al gimnasio porque el invisibilizarse. El invisibilizarse. Y en este último episodio queríamos hablar de eso, de cuánto nos pesa la mirada del otro, si tiene sentido, cuánto nos enjaula de algún modo, ¿no? Porque muchas pacientes te dicen que tal vez las amigas se juntaron y ellas no quisieron salir porque sentían que se veían gordas con todo. Y entonces prefirieron quedarse en su casa. Y se quedan en su casa muchas veces comiendo. Y comiendo ultraprocesados. Entonces, ¿cuánto hay de esto? ¿Qué hacemos con eso que nos importa tanto? ¿De qué nos habla? Yo creo que es importante establecer que no existimos sin la mirada del otro. Por eso usé la palabra invisibilizar, porque la fantasía defensiva ante esa mirada del otro es desaparecer para que el otro no me vea, porque el otro es como que está siempre en la cabeza hostigando y exigiendo que una sea de determinada manera. Esto psicoanalíticamente refiere a un primer otro. ¿Quiénes son los primeros otros? Los padres, supongo. O los que cumplen esa función. A veces en los relatos los pacientes se refieren mucho a los abuelos o a algún tío o a algún seño o figuras importantes que los han hecho a sentirse vistos, y esa mirada de amor es lo que le da entidad a la persona. Está demostrado que si un bebé es alimentado desde lo biológico, pero no es nutrido con afecto, no es mirado, no es mimado, no es celebrado, psicológicamente no prospera y muchas veces hasta muere. Hasta ahí es tan importante, es tan así de importante la mirada del otro. El costo, esa mirada pesa cuando ese otro me enseñó que para ser visto y valorado debo ser de determinada manera. Y entonces prefiero no ser. Y desaparezco todo lo que pueda. Me caigo de la escena, decimos los psicólogos. ¿Y cómo hago para que, siempre huyendo un poco de reducir todas estas problemáticas o de tirar tips, pero
entendiendo que hay distintos otros, ¿no? Tenés la tía, que cada vez que te ve en Navidad, la tía abuela te dice, nena, qué gorda que estás y cuándo traes el novio, ¿sí? Todavía hay ese tipo de personajes que uno lo ve a veces hasta pintoresco y que no hay maldad, o no sé, pero ponele. Y después hay gente que es muy cruel y a veces hasta intencionalmente. A veces hay entornos laborales donde se mortifica un montón de personas usando distintos recursos y pueden ser estos algunos de los que se usan también. Entonces, ¿qué hacer para dar una voz de contención a quienes están del otro lado, que de pronto te cuentan cosas que se sienten observados o que no voy al gimnasio porque tengo miedo que me miren? Y yo a veces le digo, capaz que nadie te mira, en el gimnasio cada uno está en la suya. ¿Y si te miran qué? Claro, y si te miran porque, qué. digamos, el desafío terapéutico es el de que se resignifique esa mirada. Que aunque el otro te mire mal, vos estés lo suficientemente seguro de vos mismo como para que esa mirada no tergiverse tu mirada de quién sos. Sí, que de última el otro haga lo que quiera, ¿no? Claro, recién conversábamos con una de las chicas del equipo que están acá. Y yo le decía, cuando aparezca el hate, el odio con las cosas que decimos, si es que aparece, es primero escuchar a ver si hay algo ahí que sirva para pensarse, ¿no? Porque a veces, más allá de la forma en la que se expresa la persona, quizá hay un algo que sirva para, mira, esto lo podríamos haber expresado de otra manera, como aprender de lo que llega, del estímulo que llega, ¿no? Pero después también entender que ese odio no tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer, sino que tiene que ver con cómo esa persona se trata a sí misma y a los demás. Como dicen esto de hablar más de vos que de mí. Sí, claro. Y de tu historia. Porque vos internalizaste ese discurso, ese odio, para con vos y después vos tratás a los demás como aprendiste a tratarte a vos mismo. Es muy difícil encontrar a alguien que trate bien a los demás desde un lugar honesto, que no se trate bien a sí misma, esa persona. Entonces, me parece que vas a poder soportarte en la foto, vas a poder ponerte la bikini en la pileta, vas a poder mostrarte un poco más si te empieza a importar, a pesar más, en el buen sentido del peso, ¿no? Si es más grave, de gravedad, de solidez, si te es más importante, más prioritario lo que vos pensás de vos que lo que piensa el otro. Que por supuesto afecta un montón, ¿eh? Digo, yo no estoy apelando a que no te importe lo que digan los demás porque, por lo que dije recién, nos constituye la mirada del otro. O sea, siempre nos va a importar la mirada del otro. El asunto es poder gestionar eso lo suficiente como para que no te inhiba y no te prohíba circular por actividades y relaciones y disfrutar de tu cuerpo, lo que alguna gente que no sabe muy bien cómo gestionar sus propias emociones, empezando quizá por esas figuras primeras que no te supieron tratar, digan de vos. Sí, yo a veces pienso para mí misma, cuando me pasa algo de este estilo, no vinculado al cuerpo, sino a diversidad de cosas, a veces me digo, no sos tan importante, Virginia, porque uno a veces se arma toda una historia donde finalmente no pasa nada. Y hay que empezar, me parece, desde un lugar que se construye en la terapia, pero empezar a desestimar también el peso que le doy a... A eso me refiero, a diferenciarte de ese juicio del otro. Pero yo voy al gimnasio, además. ¿Sí? Yo voy al gimnasio. Yo realmente creo que no me ve nadie. O sea, creo que están cada uno entrenando, están con sus auriculares. Y tal vez por eso viene bien ir esa primera vez al gimnasio, porque hay un imaginario, el gimnasio o el club, la pileta, lo que sea, ¿no? Hay un imaginario de lo que va a suceder que tal vez no existe. No es que vos vas a llegar y todos se van a dar vuelta porque tenés celulitis o tenés 10, 15 o 20 kilos de más. Eso me parece importante también. Si uno está muy en contra de sí mismo, sí, proyecta eso afuera. Afuera me refiero en los otros. ¿A qué me refiero? La cara que me pones. No, pero en definitiva a veces está bueno ver que no es real. Claro, digo eso, que si yo o vos o quien sea desprecia, rechaza, odia mucho su propio cuerpo, ese odio
lo va muy probablemente a proyectar en su entorno. O sea, va a creer que todo el mundo odia como vos o como yo, si fuese el caso, nos odiásemos. A mí me pasa hablando con pacientes que uno ya tiene cierto vínculo, que me da la sensación que las mujeres tenemos mucho más mambos que los hombres. Y en términos de cómo cambia el cuerpo, en general, y en esto sí hablo en primera persona porque yo también lo vivo desde ese lugar, que de pronto te dicen, no, y engordé 5 kilos y yo pensé y le dije a mi marido, no me abraces, y mi marido o mi pareja o quien fuera, dijo, ni me di cuenta, estás hermosa, vení, y va, y capaz que la aprieta y la abraza de atrás y ella dice, no, salí, que estoy gorda, y termina generándose un montón de angustia por algo que finalmente a la gente que ella sí le importa, no le importa, y termina siendo una construcción y una tristeza que se generan, no sé por qué, y es muy... y te va creando distancia, ¿no? Porque... Sí, si no escuchás que ese otro te está diciendo me encantás como sos. Exacto. Te estás privando de disfrutar un montón. Por eso está bueno esta época, que si bien tiene algunas cuestiones debatibles, que también están empezando a ocurrir otros discursos. La diversidad corporal, entendida por distintos cuerpos sin llegar a los extremos. Algunas somos más altas, más bajas. Sí, la valoración de la belleza, eso, pensándola desde otro lugar. Y yo por eso te derivo tantos pacientes, porque a veces veo que yo tengo muchos recursos operativos, pero a veces siento que me faltan herramientas para atravesar lo más psíquico, que no se sientan solos, tratando de hablar en plural, que a veces me sale en femenino. Yo he escuchado infinidad de mujeres, en general, sí, que te dicen esto que te comentaba, ¿no? Si yo salgo a comer y estoy gorda y soy gorda y como una hamburguesa con papas con cheddar, te miran como con asco diciendo, mira lo gorda que está y cómo come eso. Pero si me pide una ensalada, te miran como, mira, se hace la que come ensalada, va a comer ensalada y estar así. Y primero, eso le pasa a un montón de gente, y si un montón de gente lo puede trabajar, a esa persona que hoy siente eso, lo puede trabajar. Y segundo, que no dejan de ser voces externas que a veces tal vez no son reales. Porque eso de, mirá la gorda, come la hamburguesa, quizás no se lo dijo. Sí, desde lo terapéutico es primero que la persona encuentre cómo se trata a sí misma. Ahí va. Primero es, ¿qué me digo yo a mí misma? ¿Qué te decís vos a vos mismo en ese momento? Gancho. ¿Tiene que ver con lo que te dijeron de chiquito? Sí. Tiene que ver con aquello con lo cual te identificaste de chiquito. Y te identificaste con quien te dijeron que sos. Vos fíjate que un nene aproximadamente al año, 8 meses, 1 año, cuando se encuentran en el espejo los bebés se ponen contentos, ¿viste? Como que se encuentran. Y es el adulto el que le dice, ese sos vos. O sea, quien nos enseña quiénes somos son aquellos que cuando nosotros nos encontramos con nuestra propia imagen, confirman que ese que estás viendo en el espejo sos vos. Y si te dicen qué linda que estás, y mirá lo que te pusimos, y celebran eso que te pusieron, y entonces, ¿qué aprende la persona? Que eso que te pusieron es lindo. Y uno va construyendo su imagen de sí mismo en función de cómo le dijeron a uno que es ser lindo o feo. Sí. Entonces, lo primero es registrar eso, es historizar eso. ¿Cómo? La importancia de lo que le decimos a las infancias, ¿no? Mira, me encantaría encontrar a quien lo escribió, porque viste cuando quizás estás haciendo otra cosa y no deberías meterte en Instagram, pero te tentás y te metes y ves algo y después no llegas a registrar quién lo puso y se te fue y después no lo volvés a encontrar. Como para acreditarle a quien lo escribió, claro, el mérito. Pero encontré estaba en inglés, pero decía, cuida los primeros 5 años de tus hijos, porque duran para siempre. Y a mí se me puso la sangre fría, porque es así tal cual.
Por eso a mí me produce mucha impotencia. Ay, es muy chiquito, no entiende. Entienden todo. Todo entienden. Entendimos todo. Y nos constituimos en ese momento. Por eso después tenemos que volver atando cabos y asociando, y bueno, todos los, como lo hacemos los psicoanalistas, volver a esas identificaciones, a esas fijaciones que nos constituyeron como sujetos, como personas, desde lo psíquico, ¿no? Porque yo a veces pienso en estas referencias, y esto no lo digo como un juicio, sino de decir, está bueno que lo pienses de dónde viene esto. Estas referencias que la gente te dice, ¿no? ¿Cómo voy a salir con mis amigas con lo gorda que estoy? ¿Cómo voy a comer una hamburguesa? Me van a mirar con... La persona, ¿de dónde repito, sale eso? Y sale de una forma de dialogar con uno mismo. Pero alguien te lo creó, alguien te lo dijo. Sí, se construyó. Lo que pasa es que, bueno, ahí es un caso por caso. Digo, ahí está en la capacidad de cada profesional el poder escuchar y mostrarle y ayudarle a interpretar al paciente como para que vaya construyendo, historizándose para entender el origen de ciertas identificaciones y poder empezar a diferenciarse de ellas. Cuando el caso es muy grave, porque a la persona se le bajó mucho más el que es insuficiente, el que nunca estaba a la altura de las circunstancias, el que qué feo que te queda eso, el por qué no te pones esto otro, el qué gorda que estás. Esa persona, primero que va a proyectar en todo el mundo que se le está diciendo eso porque no sabe escuchar otra cosa. Claro. No hay más que eso adentro suyo. Y además, cuando le mostrás que lo que está haciendo, si es que se logra, porque es muy difícil a veces, que entienda o que capte que es una proyección, que no está realmente sucediendo, bueno, ahí empieza un desandar, un desarmar, un desandar, un desarticular, un montón de representaciones que la persona asocia a quién es. Yo soy la gorda, yo soy la fea, yo soy la que no alcanza, yo soy la última, yo soy la inútil, yo soy la que nunca se recibió, yo soy la que nunca se casó, yo soy la que no tuve hijos, o sea, siempre lo que no fue, ¿no? No alcanzó ese ideal que se esperaba de él o de ella. Es gratificante también acompañar los procesos de sobrepeso y obesidad porque son complejos. No todas las veces son... casos tan dramáticos. No, por eso un poco el podcast nos queda bastante tela para la segunda temporada, porque, a ver, hay veces que, y esto se ve más en hombres, pero por ejemplo vos hablas con un muchacho y te dice, mira, yo tomo, por ejemplo, vino de lunes a viernes una copa y como, no sé, una golosina todos los días, y vos le decís, bueno, podés negociar que el vino sea el fin de semana. Hay mucha gente que toma una copa de vino todas las noches. Y se adapta fácilmente y lo hace. Lo adapta, se lo cambia y lo hace. O sea, no siempre hay cosas tan complejas. Pero sí es cierto que quienes incluso tienen historias difíciles, es muy lindo cuando llegan y te dicen, no sabes lo bien que me hace pilates, ¿cómo no empecé antes? Y ahí cuando creo que se empieza a romper un poco el castillo de naipes, creo que es cuando la gente empieza, que me voy a terminar emocionando de nuevo, empieza a sanar, empieza a reconciliarse con su cuerpo, pero creo que hay que empezar, que este podcast les sirva para ver por dónde empieza, si por mejorar la calidad, si por empezar a moverse, si por empezar a estar más al sol, si empezar terapia, pero empezar que después el camino es virtuoso. Y pedir ayuda. Sí. Pedir ayuda porque esto te lo he dicho un montón de veces. Paradójicamente, la persona que más necesita ayuda es la que menos la pide, porque aprendió que no sirve para nada. La poca valoración de sí misma le impide pedir la ayuda que merece. Y por otro lado, muchas veces inconscientemente demanda un montón esa misma persona, ¿no? Pero en lo que realmente le duele, en lo que realmente la compromete a crecer, no pide ayuda. Y está bueno como enfatizar y hacer mucha fuerza en que todos merecemos ayuda. Nadie se salva solo. Sí. Es una frase
muy atravesada por la política hoy en día, pero desde el punto de vista terapéutico y de la salud, es indiscutible. Todos necesitamos del afecto de otros y necesitamos entender que necesitamos del afecto de otros. ¿Por qué digo esto? Porque si suponiendo que empezás un tratamiento psicoanalítico o de la escuela psicológica a la que le corre, o sea, si se sienten afines a otros marcos teóricos, está buenísimo también. Y te das cuenta, o sea, empezás a registrar conscientemente ese autodesprecio con el que te tratás a vos misma. Y cuando vas al gimnasio te das cuenta de que estás rodeada de un montón de gente que sí, que además de lo que vos te decís a vos misma, también te piensa como, ay, qué gorda que estoy, o me veo como que me están juzgando porque estoy gorda, por lo que fuere. Puedes elegir irte de ahí. Tal cual. Esa libertad de poder elegir con quién uno está, porque uno se diferenció de ese autodesprecio incorporado por las primeras figuras de la vida que nos criaron, y porque te sentís más seguro de quién sos y entendés de dónde venís, vas a buscar a quien sí te quiera. Es como, no es... trazo un paralelismo como para poder explicarme mejor. Las personas a las que les cuesta mucho vincularse en pareja, en intimidad, construir vínculos íntimos. No me refiero solamente a lo sexual, por supuesto que lo sexual también, pero digo que pueden mostrarse vulnerables ante un otro. Y una y otra vez, inconscientemente eligen personas para vincularse que no están disponibles para eso. Bueno, ¿cuál es el trabajo? Demostrarle a esa persona que inconscientemente se engancha, hace anzuelo en personas que confirman que no se merece eso porque fue lo que aprendió acerca de sí misma. Entonces, el primer trabajo es el de entender que uno merece ese amor en lo que come, en con quién se vincula, en qué actividades elige. Y después, desarrollar la valentía necesaria para poder tomar decisiones y decir, a mí me encanta la actividad física, pero en este gimnasio yo ya entendí que, sí, yo también me trato mal a mí misma a veces, pero además hay un grupete ahí que me hace bullying todo el tiempo mientras yo levanto pesas. Y la verdad que no me ayuda, no me suma. Voy a elegir otro lugar, u otra actividad, o esta no me gusta, o esta sí, o esta no. Esa es la libertad que permite el conocerse uno. Han sido 6 grandes episodios. Sí. Donde hablamos de las historias quizás atrás del peso. Las historias que van más allá de los kilos y que están atravesadas por la cultura, por el marketing, por la biología, por las emociones. Sí, entender todos esos elementos que constituyen el peso, ¿no? Y que el peso es el peso, que está bien que pesamos, todos pesamos algo. Es como articular ese peso con afecto, con vínculos sanos, con alimento, con comida, con mate también, aunque no alimenta, según lo que me explicaste, pero que une, con un helado cuando dan ganas. El aprender a medirse, a regularse y a pedir ayuda. Y a todos ustedes, esto fue Los Kilos que Supimos Conseguir. Primera temporada. Muchas gracias por estar del otro lado. Sí, muchas gracias.